En esta ocasión estaremos viendo la palabra disciplina. En muchas ocasiones nosotros le damos una mala interpretación a esta palabra que encontramos en la Biblia. Esta palabra, en vez de servirnos de algo muy especial que Dios nos ha dado para una buena formación de nuestros hijos, se entiende mal y por ende se toma a mal. La Biblia varias veces menciona esta palabra, pero debemos entender el contexto con el cual se escriben estos textos, porque muchas veces esta palabra se interpreta como maltrato o un gran castigo. Es muy común que nosotros escuchemos de la queja de muchos hijos cómo fueron disciplinados, entre comillas, por sus padres cuando estuvieron en casa. E incluso podemos decir nosotros que esto no fue una disciplina, sino fue un maltrato. En la Biblia, el término disciplina se aplica primeramente al proceso de instrucción y corrección. La instrucción y la corrección Dios la utilizó para su pueblo o para algunas personas muy en especial. Entonces, la disciplina, la que nosotros leemos en la Biblia, no la vayamos a malinterpretar y la vayamos a tomar como maltrato, sino entendamos esta palabra como una instrucción y una corrección. Por ejemplo, la disciplina es una expresión de amor. No es algo que con el tiempo nuestros hijos a nosotros, en vez de tenernos amor, nos van a tener odio o nos van a tener rencor. Ni tampoco nosotros podemos descargar toda nuestra ira, todo nuestro enojo cuando queremos nosotros imponer disciplina. Esto no es así. Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de la disciplina y recordemos que la palabra disciplina o la disciplina es el amor que Dios muestra a su pueblo o a una persona. Si leemos en Proverbios 3, 11 y 12, dice de la siguiente manera: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Entonces aquí nosotros podemos ver lo que dice, no te enojes cuando te corrige. Y da el por qué. Dice que el Señor corrige a los que Él ama. Entonces, en este texto nosotros vemos que la disciplina es corrección. Es una corrección y la corrección es dirigir. Eso es lo que nosotros debemos de aprender, que una palabra quizás nos lleva a otra para que nosotros podamos entender los términos para actuar cada uno de nosotros sobre la vida de nuestros hijos. Ahora, aquí la palabra que nosotros vemos que está mencionando la disciplina, podemos ver o apoyarnos en algún otro texto bíblico, como por ejemplo el capítulo 19 de Proverbios, el versículo 18, dice de la siguiente manera: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y aquí encontramos otra definición de la palabra disciplina. Y aquí menciona castiga. En la anterior vimos que es una corrección y que la corrección es dirigir. Ahora nos habla de castigar.
Y nosotros a veces entendemos rápidamente que esta palabra tiene que ver con maltrato. Sin embargo, en este texto bíblico, la palabra castiga tiene que ver figuradamente con palabras. Esto es, si nosotros recordamos en los consejos pasados, dijimos que la palabra amonestar es colocar en la mente de otro la enseñanza que Dios nos da anticipadamente. En este versículo 18, cuando dice castiga, lo que está queriéndonos decir es que nosotros corrijamos a nuestro hijo, que nosotros dirijamos a nuestro hijo, pero con la palabra de Dios. De tal manera que nosotros tenemos una gran tarea, que nuestro hijo debe de ir aprendiendo lo que es las enseñanzas anticipadas de Dios. Ahora, en la historia del pueblo de Israel, Dios da fuertes instrucciones para que su pueblo se corrija de puntos de vista equivocados. Entonces Dios contribuye a moldear la mente y da la orientación a la conducta de la cual nosotros presentamos. Si vemos nosotros la disciplina conforme a lo que dice la Biblia, entonces vamos a entender que Jehová suele administrar por medio de sus representantes a quienes le confiere esta autoridad. Un ejemplo es los ancianos que servían en calidad de jueces. Estas personas tenían que disciplinar al israelita. Cuando los padres disciplinan con buena razón a sus hijos, representan a Jehová y espera de los hijos que respondan a su disciplina como a lo que es una expresión de amor para sus progenitores, cuyo objeto es salvaguardar el bienestar eterno. Entonces aquí nosotros aprendemos que Dios en algún momento pues utiliza a los representantes, quienes ellos van a disciplinar al pueblo si hay algo malo, pero también utiliza a los padres para que los padres corrijan a los hijos. Y recuerden que hay una gran responsabilidad nuestra en la corrección o en la disciplina de nuestros hijos. Cuando Dios disciplina a un miembro de la congregación cristiana por algún mal cometido, lo hace para ayudarnos a reponernos de una caída en pecado o impedir que se haga partícipe del juicio condenatorio que pesa sobre el mundo impío. De la misma manera, Dios está utilizando, los padres, utilizan la disciplina para que sus hijos, ellos puedan ir corrigiéndose o viendo una vida más directa, más derecha, que los dirija hacia un buen lugar donde deben de estar. Veamos lo contrario. Por ejemplo, los inicuos también son llamados necios, aquellos cuya moralidad es despreciable. Manifiestan su odio por la disciplina que Dios da y no hacen caso en ella. Para que aprendamos de esto, podemos ver un ejemplo en el Salmo 50, 16 y 17. Dice de la siguiente manera: pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. También en Proverbios 1:7 dice que los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Sin embargo, las malas consecuencias de ese necio proceder
se convierten a su vez en una medida disciplinaria que suele resultar un duro castigo. Con razón dice el proverbio, allá en Proverbios 16:22, es una tontería corregir a los tontos. Entonces, cuando se nos olvida a nosotros corregir a tiempo y disciplinar cuando debe de ser el momento de imponer disciplina, si se nos olvidó, el resultado va a ser fatal. Puede que los hijos a quienes nosotros debemos disciplinar caigan en pobreza, en vergüenza, en enfermedad y sobre todo hasta les puede venir una muerte prematura. De entender o debemos entender que la palabra disciplina quiere decir entrenar o corregir. No se te olvide. La palabra disciplina quiere decir entrenar o corregir. Y esto nos habla de las actitudes y acciones que debemos de nosotros tomar conforme van pasando los días en nuestra vida. La disciplina corporal y la Biblia está llena de citas bíblicas que hablan de la gran responsabilidad de los padres que deben tener para disciplinar a sus hijos. El propósito no es castigar el mal comportamiento, sino ayudar al hijo a aprender lo que debe y lo que no debe de hacer. Entonces, disciplinar quiere decir 3 cosas muy importantes. Número 1, corregir puntos de vista equivocados. Esa sería una de las definiciones de la palabra disciplina, corregir puntos de vista equivocados. Entonces, cuando nosotros vamos a disciplinar, debemos nosotros ir corrigiendo los puntos de vista equivocados. Vemos que nuestros hijos pues están tomando un lugar que no les corresponde y lo que debemos de hacer nosotros es ir corrigiendo. De esta manera nosotros estamos disciplinando, no estamos maltratando, sino estamos disciplinando. La segunda definición de la palabra disciplina es lo que vimos hace un momento, poner en la mente del hijo la palabra de Dios. Volví a tomarla, aunque esta palabra la vimos en amonestación, pero con esto quiero decir la palabra castigar. Y la palabra castigar, que la define la Biblia o la transcribe como disciplina, tiene que ver con enseñarlo. Lo vimos anteriormente, que es con palabras, figuradamente tiene que ver con palabras. O sea, nosotros vamos a estar constantemente enseñando a nuestros hijos lo que la palabra de Dios quiere que ellos hagan. Y de esta manera nosotros no vamos a entender esta palabra castigar como maltratar, sino lo que le dijo Pedro a aquellas personas cuando predicó la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 2, donde dice que se compungieron de corazón. O sea, la palabra de Dios, esa palabra compungir quiere decir golpear. La palabra de Dios golpeó el corazón de aquellas personas y fueron arrepentidas de su pecado que ellos habían cometido. De esta manera, la palabra castigar tiene que ver con que la palabra de Dios llegue a la mente y al corazón, a sus pensamientos de nuestros hijos. Por tal motivo, entonces, la palabra castigar es enseñar a tiempo las advertencias que Dios nos da. Y en tercer lugar y por último, si nosotros
no castigamos o si nosotros no corregimos o no disciplinamos a nuestros hijos, el resultado será fatal, porque traerá muchas consecuencias en la vida de nuestros hijos que nosotros pues nos arrepentiremos una y mil veces de no haberlo disciplinado con tiempo a nuestro hijo. Esto es lo que te puedo decir acerca de la palabra disciplinar, y yo te puedo invitar para que tú disciplines a tu hijo. No lo maltrates, sino que lo disciplines corrigiéndolo, entrenándolo, enseñándole las cosas que Dios quiere que él haga. Y de esta manera un día podrás ver el resultado y entonces aprenderás que así como nos ama Dios, nosotros también debemos de amar a nuestros hijos y darles la disciplina. Dios nos bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.